Hola chicos, bienvenidos a su clase de Semiótica y Comunicación. Esperamos un minuto en lo que se conectan todos y comenzamos con esta clase. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a Semiótica y Comunicación. Esta es la clase número 8 y bueno, vamos a ver nuestro objetivo. Identificar las diversas formas de comunicación para analizar su impacto en los seres humanos. Bien, vamos a recordar nuestros conocimientos previos y vamos a contestar este esquema. Tiene como título Barreras de la comunicación. Vamos a tener 5 minutos para contestar este esquema.
Bien, hasta ahí. Como ustedes saben, la semana pasada hablamos de las barreras para la comunicación. Y bueno, vamos a recordarlas. Son tres tipos: personales, físicas y semánticas, ¿ok? Recordemos que las barreras de la comunicación son todos aquellos factores que impiden la comunicación, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso comunicativo. Existen tres tipos: personales, físicas y semánticas. ¿Recuerdas cuáles son las barreras personales? Piensa, un minutito para pensar cuáles son las barreras personales. Bien, recordemos cuáles son las barreras personales. Las barreras personales son la percepción, es lo que uno ve y oye, y que esto nos permite darle distintos significados. Son los prejuicios, que es una actividad mental personal que distorsiona la percepción, y el otro son los manejos de las emociones. Recordemos que algunas emociones afectan la razón. Bien, continuemos. Ahora vamos a hablar de las barreras físicas. ¿Qué son las barreras físicas? Recordemos que son aquellas barreras físicas, sonoras o materiales que afectan la comunicación. Y por último, vamos a hablar de las barreras semánticas. Recordemos que se refiere a los aspectos del significado y la interpretación, es decir, la homosemia, la polisemia y el contexto. Muy bien. Una vez terminado nuestro esquema, vamos a iniciar con este tema. Formas de comunicación. Chicos, tenemos 5 minutos para que me comenten qué formas de comunicación conocen. Recuerden que lo estoy leyendo mediante el chat de Hangouts o mediante YouTube. ¿Qué formas de comunicación conoces? 5 minutos.
Si te acabas de unir, estamos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué formas de comunicación conoces? Nos quedan 2 minutos aún. Bien, hasta ahí, continuemos. Bueno, vamos a comenzar con la primera forma de comunicación, que es la comunicación verbal. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas. Una es oral, a través de signos orales y palabras habladas, o escrita, por medio de la representación gráfica de signos. Hay múltiples formas de comunicación oral. Los grillos, silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de la comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Vamos a elaborar un pequeño esquemita. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Comunicación verbal. Quedamos que puede ser oral o escrita, ¿verdad? ¿Qué más nos decía aquí? Oral a través de signos orales y palabras habladas o escrita por medio de la representación de gráficas y de signos. Bien, y escrita quedamos que puede ser por la representación gráfica de signos, ¿ok? Bueno, quedamos que con respecto a la comunicación oral, hay, bueno, muchas cosas, desde los sonidos, silbidos, llantos y risas, hasta una forma más evolucionada, como un lenguaje articulado, ¿ok? Bien, las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas.
Puede ser a través de ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis o logotipos. Desde la escritura primitiva, ideológica y jeroglífica, tan difíciles de entender, ¿verdad?, por nosotros, chicos, hasta la fonética, silábica y alfabética, más conocida. Hay una evolución importante. Para interpretar correctamente los mensajes escritos, es necesario conocer el código que ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. Bien. Bien. Con respecto a la escrita, quedamos que, bueno, existen muchísimas formas. Bueno, con este diagrama podemos entender que la comunicación verbal puede ser oral y escrita. La oral a través de signos o palabras, y algunos ejemplos son los grillos, los silbidos, los llantos, las risas, y es su forma más evolucionada en lenguaje articulado. Por su parte, la escrita es el medio de representación gráfica de signos, y pueden ser ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis, logotipos, hasta una estructura más alfabética. Bien, continuamos. Comunicación no verbal. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esas personas procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre el 60 y 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos, de gran variedad de imágenes sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales. Vamos a rescatar las ideas principales. Entonces quedamos que la comunicación no verbal ustedes coméntenme en el chat si se me escapa alguna idea o por YouTube y la vamos agregando. Ok, voy a ver mientras señalo por acá. Bien. Bien. Bueno, quedamos que la no verbal expresamos más. Entre el 60 y 70% de lo que comunicamos es no verbal, ¿ok? Esa sería nuestra primera idea importante. Bien, siguiente cosa que la comunicación no verbal se realiza a través de signos de gran variedad. O sea, entonces la comunicación no verbal también utiliza signos. ¿Se acuerdan que lo vimos con con Fernandín de Saussure Peirce? Estos signos pueden ser imágenes sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, movimientos, gestos corporales, etc., etc., etc.
Bien, ahora nos dice que tiene ciertas características. Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suele emplearse juntas, ¿ok? Bien. Ahora sí, puede emplearse con la comunicación no verbal. Esta es nuestra primera característica. ¿Qué otra característica tenemos? En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyéndolo a ampliar o reducir el significado del mensaje. Entonces, la comunicación verbal nos puede ampliar, lo vamos a poner acá, ¿les parece? Para que acá pongamos características. ¿Qué otra característica tenemos? Los sistemas de comunicación no verbal varían según la cultura. Eso es importante. Siguiente característica. Generalmente cumple mayor número de funciones que la verbal, pues la acompaña, completa, modifica o sustituye. ¿Cuántas veces hemos escuchado un mensaje que con una comunicación verbal poco adecuada nos hace dudar, ¿no? Decir, me está mintiendo. Entonces cumple una mayor función. Bien. Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos el lenguaje corporal, nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal. También forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. El lenguaje icónico, en él se engloban muchas formas de comunicación no verbal, el código Morse, códigos universales, códigos semi-universales, códigos particulares o secretos. Muy bien. Les voy a poner una actividad. Observa la siguiente imagen. Bien. Vamos un segundito en lo que pongo la imagen. Bien. Observa la siguiente imagen y vamos a tener 5 minutos para que me comenten qué observan de su comunicación no verbal, ¿ok? De este lenguaje corporal. 5 minutos.
Bien, si te acabas de unir, estamos analizando la importancia de la comunicación no verbal. Observa la siguiente imagen y coméntame qué opinas de esta importancia. Nos quedan todavía 4 minutos. Observa la siguiente imagen y comenta la importancia de la comunicación no verbal.
Bien, hasta ahí es importante observar esta imagen porque, bueno, cada expresión corporal, como lo habíamos dicho en la primera clase, es un signo y ese tipo de signos expresan algo. Ahora, imaginémoslo de esta manera. ¿Qué pasaría con esta personita, no? A lo mejor les pasa, ¿no? En esta imagen, vamos a tener 3 minutos para que me comenten, 3 minutitos, qué dice su expresión verbal y su expresión no verbal o corporal. Vamos a tener 3 minutitos para observar esta imagen y que me comenten. ¿Qué dice su comunicación verbal y no verbal? ¿Y a cuál le creen más ustedes, chicos? 3 minutos.
Bien, pasó algo por ahí, ¿verdad, chicos? Bueno, seguimos. Estábamos en esta parte, quién sabe qué pasó, pero bueno, estábamos en esta parte, estábamos en esta parte de, bien, estábamos en esta parte ahora sí, de qué nos dice esta comunicación verbal y no verbal. Acá lo importante y la reflexión es que, bueno, cuando nosotros estamos en mercadotecnia y en publicidad, es saber utilizar en específico, la comunicación verbal y no verbal en beneficio de nuestra publicidad. Les recuerdo, a ver, es importante, el uso de la comunicación verbal y no verbal en publicidad, en un comercial. A veces las personas se fijan más en esta parte de qué dice, ¿no? El cuerpo, la corporalidad, los gestos, la ropa, que el mensaje en sí. ¿Cómo tener una comunicación efectiva? Bueno, evidentemente utilizando estos dos puntos. Lo que dice, cuál es el mensaje que queremos transmitir y sobre todo qué dicen nuestras personas en este mensaje. Entonces la reflexión está en esta parte. Les recuerdo que tenemos una tareita. Vamos a ver qué nos dice nuestra aula virtual. Bien, ¿qué nos dice nuestra aula virtual? A ver, por acá. Bien, en la sesión 8 tipos de comunicación, que es la que hemos analizado el día de hoy, nuestro objetivo es identificar las diversas formas de comunicación para analizar su impacto en los seres humanos. Por lo tanto, nuestra tarea es realizar un mapa de medusa. Bien, ¿cómo se hace un mapa de medusa? Primero, bueno, las características van en la parte superior, el texto, ¿no? Posteriormente, nos va a servir para organizar las ideas. Les voy a poner el ejemplo para que lo chequemos. Bien, ahora sí. Aquí está. Nos dice que es un diagrama que simula la estructura de una medusa bebé. Sirve para organizar los contenidos o temas. Las características, en la parte superior del primer recuadro, se anota el título del tema, que sería en este caso la comunicación. Los recuadros siguientes son las subdivisiones del tema, que en este caso serían comunicación verbal y comunicación no verbal. Y bueno, en estos hilos se ponen aquellas ideas importantes de cada subtema. Esta es la tarea que debemos de realizar en nuestra plataforma. Bien, si quieren checar este enlace con mayor atención, está aquí en nuestra aula virtual. También les dejo las diapositivas de esta semana, que son las que analizamos y construimos entre todos. Para saber más, les pongo unos enlaces, un enlace en específico para ver ejemplos de tipos de comunicación. Posteriormente está la entrega de tarea del mapa de Medusa. Y tenemos dos links más, la clase en vivo donde se unieron en esta sesión y la clase grabada por si se la perdieron, ¿ok? Y bueno, pues antes de irme, chicos, les quiero agradecer por estar conmigo en esta asignatura. Me ha gustado trabajar con ustedes mucho, 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 mucho. Esperemos que nos volvamos a encontrar pronto en alguna otra asignatura. Les mando un abrazo y les recuerdo que cualquier duda pueden escribirme a mi correo en el aula virtual, juandedios_vm@universidadci.com. Pues los dejo. Recuerden que tenemos examen el día 22. Chequen bien el sílabus. Un abrazo y bonita noche. Adiós.